Deportes. Ya me acompaña en este espacio informativo mi querido Irving Villalobos, hoy con un tema muy particular, un equipo de fútbol que se asentó hace algunos años aquí en el estado de Morelos, pero vaya, diversas situaciones pues lo llevaron a retirarse, a desaparecer incluso de aquí, de la entidad. Irving, ¿cómo estás? Angie, buenas tardes a todos. Muy bien lo acabas de decir, hablamos de los Colibríes de Cuernavaca, que no jugaban en Cuernavaca, pero decían que el nombre era así tal cual, Colibríes de Cuernavaca. Y bueno, vamos a contarles un poquito de la historia, ahorita lo platicamos un poco más. Y bueno, decíamos, el equipo de fútbol profesional allá en el 2003, Colibríes de Cuernavaca, fue la última escuadra que tuvo Morelos en la primera división de México. Realmente su sede no era la capital del estado, sino el municipio de Xochitepec, donde jugaban en el estadio Mariano Matamoros, el cual no cumplía con los estándares que la federación exigía, incluso cuando debutaron. Es decir, en la jornada 1 no contaba con baños, imagínense, 18,000 espectadores en ese estadio cabían. Su paso fue efímero, muy corto, solamente 6 meses duraron, pero aquí tenemos algunos datos dignos de recordar en este vergonzoso pasaje en la historia del deporte en Morelos y de la historia del fútbol mexicano. El equipo venía de Celaya, allá lo compraron y tenía jugadores de renombre como Claudinho, Mario Grana, Jorge Jerez, jugadorazo este Jerez, Mauricio Gallaga, un zurdo muy bueno, el Rorro, Rogelio Rodríguez, el portero, entre otros. Mario Grana, por supuesto, que ahí vemos en pantalla también. Los primeros partidos fueron soñados. Le ganaron a Pumas 3-1 en el debut allí en Ciudad Universitaria. Después Tecos aquí vino y también se le ganó. Tigres también vino aquí y se le ganó 2-0. Pero después de 5 jornadas y tras haber perdido contra Monterrey y contra Veracruz, vino la debacle. Angie, aquí viene lo bueno. Los jugadores ya no estaban recibiendo sus pagos. No había dinero ni para los viajes, ni para rentar la cancha para entrenar, por lo que se fueron a entrenar a la casa de Claudinho, que era la estrella del equipo en ese entonces. Esta casa la tenía ahí cerca de un centro comercial por Jacarandas, por el Boulevard Cuauhnáhuac. Lo hacían para no perder ritmo y seguir entrenando en una casa, en el jardín de una casa. Corrieron al técnico Sergio Rubio. ¿Para qué? Esto es muy importante. Lo corrieron para contratar a Zlatko Petricevic, quien les prometió que todas sus deudas se iban a arreglar. Entonces puso esta condición de que le dejaran él ser el director técnico y las deudas se iban a saldar a cambio de ser este estratega. Pero lo que pasó fue que posteriormente se peleó con Mario Grana, el director técnico se peleó con Mario Grana. Duró solamente 2 partidos porque pues esta pelea que tuvo con el jugador pues fue pues muy lamentable, la verdad. Recordamos en un entrenamiento y regresaron a Sergio Rubio. Y también volvieron los problemas económicos para después, en la jornada 15, los jugadores dijeron pues ya no más, protestaron con playeras contra la directiva y nuevamente corrieron a Sergio Rubio, convirtiéndose así en el único técnico en ser corrido 2 veces en un mismo torneo, quedándose solamente al frente los auxiliares. Ya por último, en la última jornada se iba a definir si Colibríes se quedaba o se iba a la primera división A. Solo tenían que ganar o empatar de local ante Cruz Azul y esperar que Jaguares de Chiapas no le ganara a Tecos. ¿Qué pasó? Colibríes empató a 0 goles con la máquina de Cruz Azul aquí en el estadio de Xochitepec, pero el sonido local dijo que Jaguares había empatado contra Tecos, lo cual significaba que Colibríes se había salvado. Pero todo era mentira, ya que Jaguares realmente había ganado de último minuto y el anuncio del sonido local fue erróneo para que la gente no cometiera desmanes en el inmueble de Xochitepec. Así que Colibríes 6 meses después descendió y del dueño nada se supo después. Aquí lo veíamos en una imagen de TV Azteca que lo entrevistó por última vez y él decía que la federación y el fútbol mexicano pues, era una basura y que por eso Colibríes había descendido. Vaya historia de esta escuadra, la última, como bien dices, mi querido Irving, establecida aquí en el estado de Morelos. Y yo recuerdo que siempre se hospedaban en el hotel, entonces Hotel Cuernavaca, y sobre Paseo del Conquistador, hoy Hotel María Julia. Tenían ahí su sede incluso de concentración. Y bueno, lamentable, porque sí era un equipo que tenía bastante afición en lo local. Eso, yo incluso tenía una playera de ellos. Tuve oportunidad de ir a un encuentro y bueno, pues ya después nada de ellos se supo. Los partidos de local costaban 200
200 pesos vendían los boletos en el Oxxo o también en el estadio. Siempre se llenaba todos los encuentros, 18,000 personas. Incluso por eso jugaron en el Mariano Matamoros de Xochitepec, porque el centenario de Cuernavaca no pudieron adaptarlo para ser inmueble de primera división. La capacidad no da este estadio de Cuernavaca para que sea de primera división. Por eso jugaron allá y por eso decíamos ahí, no había baños, no había nada. O sea, la pelota se volaba y caía en el río, la cosa que estaba ahí. La gente se subía a los árboles para no pagar un boleto y ver el encuentro. La verdad, un show que hasta la fecha sigue recordando entre los hechos más lamentables que hayan sucedido en la historia del fútbol mexicano. Así es, y bueno, de manera particular aquí Encuentros Deportivos vaya, estos equipos aquí en el estado de Morelos en lo local, pues sí, una situación lamentable en la historia de lo deportivo. Sí. Aquí en la entidad no ha existido después un equipo de esto. Hoy, bueno, Zacatepec incluso está jalando precisamente a toda esta afición en aras pues de tener una escuadra futbolística, pero también no ha tenido tanta respuesta como lo tuvieron en su momento los Colibríes. Sí, porque era algo novedoso en ese entonces, solo duraron 6 meses, la verdad pensábamos que iban a durar más, pero no pasó así. Y esta es la historia que teníamos el día de hoy. Bien interesante, sin duda, mi querido Irving, este tema y bueno, todos los detalles que nos ofreces, muy completa esta información, muy detallada esta historia y bueno, una situación lamentable en lo deportivo aquí en el estado de Morelos. Te agradezco mucho, Irving, esta nota, esta historia que nos presentas. Bueno, nos vemos el próximo lunes ya también con actividad deportiva que surge el fin de semana. Así es, desde Alexa Moreno, qué pasó con ella y sobre los amistosos del México que juega el domingo. Bien, muchas gracias, mi querido Irving, y bueno, también una felicitación para ti. Muchas veces en este tema de la libertad de expresión solamente se contempla a los reporteros, a los periodistas dedicados al ámbito político, pero bueno, también se deja de lado un tema a los compañeros que cubren, que dan esta cobertura a los hechos deportivos, estas investigaciones. Y bueno, también hoy, mi querido Irving, una felicitación para ti, un reconocimiento a la labor, a este profesionalismo con lo que desempeñas esta bella sin duda profesión. Gracias igualmente, Angie, y muy buenas tardes a todos.